Buenas tardes, me llamo Juan Carlos, son aproximadamente las 8 de la tarde del 22 de marzo, domingo 22 de marzo de 2020, y os voy a presentar una actualización sobre la curva de mortalidad por coronavirus para los próximos días en España. Esta es un complemento a la primera entrega que os di y vamos a ver los datos, como decíamos en la primera entrega, que nos está ocultando el gobierno. Decíamos que aquí teníamos la curva de la mortalidad. Esta curva viene en todos los libros, históricamente está modelizada ya de una epidemia o de una pandemia, donde decíamos que M en función del tiempo, los muertos, la mortalidad en función del tiempo es M sub 0, o sea, la mortalidad en el momento 0, en el instante 0, por otra constante A, que es la tasa de contagio, que en nuestro caso va a valer 3, porque un individuo contagia a 3, y por R, que es una variable que depende del tiempo, y como no, por el tiempo. Bien, los muertos iniciales, en el momento inicial, modelizábamos a 1, la tasa de contagio 3, porque decíamos que un individuo contagia 3. Esto es R, que es la velocidad de propagación, esta R que teníamos aquí. Y lo que hemos hecho en esta segunda entrega es estos decimales de aquí. En la primera entrega R modelizábamos a 1,8 menos t décimos, y ahora hemos adaptado los nuevos datos, es 1,8 menos t partido de 10,30 décimos. Bien, decíamos que la velocidad de propagación, aunque todos pensamos que cada vez es más alta, no es así. Por eso hay una parte que se resta. La velocidad de propagación es más baja porque somos personas con rutinas, siempre hacemos lo mismo, vamos al mismo sitio a trabajar, compramos en los mismos sitios, etcétera. Entonces podemos mezclarnos con gente que ya hemos estado mezclados, contagiados anteriormente. Lo que sí es más rápido es el contagio, pero la velocidad de propagación cada vez es más baja. Bueno, sustituyendo valores, llegaríamos a este pequeño chorizo. Este simbolito de aquí es elevado. Y aquí tenemos las unidades de tiempo. ¿Qué son las unidades de tiempo? Son los periodos que tenemos que tomar como base de datos. Los intervalos de tiempo. Bien, el gobierno estaba tomando de intervalo de tiempo 5 días, porque al principio creían que la incubación, el periodo de incubación era de 15 días. Entonces, estos estudios se hacen dividiendo el tiempo de incubación entre 3 o entre 4. Bien, esos 15 dividen entre 3 y le salía 5. Pero lo correcto, ahora que ya sabemos que el tiempo de incubación son 14 días, es dividir este tiempo entre 3 o 4. Con lo cual, dividiendo de 3 nos sale 3 y 4, 66 periodos, creo recordar, y dividiendo entre 4 nos salía 3,5. Entonces cogemos un periodo intermedio de 4. Entonces cogemos la unidad de tiempo 0, el instante 0 sería 0, el siguiente instante sería el 1, la siguiente unidad de tiempo que correspondería al día 4, la siguiente unidad de tiempo de intervalo sería 2, que correspondería al día 8. Aquí en esta columna tenemos las fechas que corresponden a cada intervalo de tiempo, 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, etcétera. Y en esta columna de aquí, que llevamos a lo que nos interesa, son los muertos reales que ha habido estos días en España por la tarde, al atardecer, que es cuando se toman los datos. Esta columna es la segunda estimación que hemos tenido que hacer, porque con la primera estimación nos modelizábamos bien la curva, y esta es la primera estimación que se hizo anteriormente al 19 de marzo. Aquí en esta columna tenemos los muertos en Italia 8 días antes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo la curva de Italia aproximadamente, pero lo que está pasando aquí ya pasó en Italia 8 días antes. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el 9 de marzo, el dato del 9 de marzo en España corresponde al dato en Italia al 1 de marzo. ¿Correcto? Bien, continuamos. Entonces, llegamos a esta curvita de aquí. Bien. Aquí lo vemos mejor. Vemos como prácticamente los 4 series de una serie de los muertos reales en España en rojo. La segunda estimación que hemos hecho estos últimos días de los muertos en España en lila. La primera estimación que hicimos antes del 19 de marzo en azul. Y los muertos reales en Italia 8 días antes que en España en verde. Bien, vemos como las 4 curvas exponenciales prácticamente inician igual. Bien, aquí hay un momento que Italia rebaja un poquito esa curva, aunque sigue exponencialmente. Esta es la primera estimación que hicimos, que como ya sabéis dicen vamos más rápido que Italia, y hemos tenido que hacer una segunda estimación porque vemos que estamos desviándonos los datos. Ahora sí que estamos siguiendo fielmente
esta línea lila, que es la segunda estimación que hemos hecho con estos últimos datos, de estos últimos días más los anteriores. El desfase entre la primera estimación y la segunda estimación no quiero entrar ahí, pero seguramente sean las concentraciones del 9M. El día 27 de marzo, que es la pendiente máxima de la curva, tanto para la máxima pendiente, estaríamos en la primera predicción entre 1.685 muertos. Para el 17 de marzo, en esta segunda aumentamos a 4.219. Seguramente las concentraciones del 8M nos han costado más de 500 vidas. Bien. Pero no quiero entrar ahí, vamos a lo que vamos, a los datos matemáticos. Tenemos que a fecha de hoy, 22 de marzo, la primera estimación nos decía que había 1.562 muertos. En Italia, 8 días antes, siguiendo la misma curva, había 1.441, que quiere decir que vamos más rápido, y son 1.706 con esta segunda estimación, pero estamos en 1.753. O sea que aún en esta estimación es todavía con expectativas favorables, algo favorables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mañana por la noche, lunes 23 de marzo por la noche, en España tendremos 2.100 muertos o más. Que para el martes por la noche vamos a tener 2.551. Que para el miércoles por la noche vamos a tener más de 3.050 muertos. Que para el jueves por la noche vamos a tener 3.615 muertos y que para el día 27 de marzo vamos a tener 4.219. En azul veis el inicio del confinamiento y la pendiente máxima de la curva, que está entre el 27 o quizá el 28. Esta tendencia no se puede parar hasta este día 27 porque como la incubación del virus son 14 días, los primeros resultados del confinamiento los tendremos 14 días después, el 28. Bueno, si escucháis, quizá escuchéis los aplausos fuera, ahora mismo son las 8 de la tarde, aplaudiendo a los sanitarios que se lo merecen. A partir de este día, cuando empecemos a notar, será cuando el día 28 de marzo, será cuando empecemos a notar los efectos de este confinamiento. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no vaya a morir más, no quiere decir que vaya a morir más gente. Lo que quiere decir es que esta curva que veis tan empinada empezará a suavizar hasta llegar a una asíntota horizontal donde ya no habrá más muertos, pero hasta llegar a esa asíntota horizontal tendríamos que acumular mucho más muertos. ¿Cuántos? Esto es lo que no se puede modelizar aún, porque no sabemos los efectos positivos del confinamiento. Pero ten en cuenta que si estamos en el pico de la curva, en la pendiente máxima en 4.219, que se produce el 27 de marzo, pues que podamos llegar, no se sabe, pero como esto no puede en un momento poner la asíntota, quedarse en la asíntota, podemos llegar perfectamente a los 6.000. Ojalá no, pero eso es una cifra al azar. Bien, pues hasta aquí la entrega de hoy. Como siempre digo, espero que nos equivoquemos y que Dios nos pille confesados. Un saludo.